A continuación, desde el altar de nuestra iglesia evangélica, Cristo Salva, de calle Salta 433, presentamos. Eres nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. ¿Cómo se encuentra, iglesia querida? Hoy estaba detenido en un pasaje en la palabra de Dios y en esta oportunidad de poder compartir nuevamente la palabra con la iglesia amada, la iglesia de Cristo Salva, estaba pensando en algunas verdades bíblicas que considero van a bendecir grandemente nuestra vida, sobre todo a nuestros amigos oyentes, a nuestros tal vez seres queridos, a personas que de alguna manera tal vez están vinculadas con nuestra iglesia. Creo que las palabras que hoy vamos a analizar y pensar nos van a hacer bien. ¿Sabe que en esta oportunidad me gustaría titular esta reflexión como la esencia de la vida? Y veo en un pasaje bíblico, que ahora mismo lo vamos a mencionar, a un hombre analizando y pensando realmente qué es la esencia de la vida. Las cosas que forman parte de nuestra vida. Es una persona que se pone a repensar y a analizar muchas situaciones de la vida en ese tiempo. Entonces, quiero y deseo que esto pueda ser de bendición y de ayuda para muchas personas que tal vez aún no conocen a Cristo como el Salvador de su vida, que no tienen una experiencia
cercana, real, vivencial con el Salvador y con el Dios eterno. Quiero que usted me acompañe, por favor, en la lectura bíblica en Job capítulo 14. Le decía que aquí vamos a encontrar grandes verdades, pero mientras tal vez usted está pensando en este pasaje, tal vez usted está recordando este pasaje, hoy tenemos la bendición de poder decir abrir nuestras Biblias o encender nuestras Biblias. Mientras usted lo hace y nos acompaña en la lectura de este pasaje, déjeme decirle algo brevemente acerca de este libro, algo muy breve, muy sencillo, porque es un libro muy conocido, muy analizado y ha sido mucho tiempo estudiado, pero Job, el libro de Job va a contar las vivencias de un hombre que, a pesar de las vicisitudes que tuvo que atravesar, de pérdidas terribles que tuvo que vivir y experimentar, este hombre fue un hombre que nunca claudicó en su fe. Fue un hombre que, a pesar de las malas circunstancias en su vida, se mantuvo íntegro en su fe. Es el fiel ejemplo para nosotros quienes confiamos en Dios de que, a pesar de que tal vez las cosas no van bien en la vida algunas veces, nuestra fe debe permanecer inquebrantable y debe permanecer solidificada en lo que es la grandeza y la gracia de Dios. Job posiblemente haya sido el primer libro escrito que podemos tener en la palabra de Dios, posiblemente sea el libro más antiguo que podemos tener. Ya mucho se ha hablado y mucho se ha mencionado acerca de estos hermosos escritos sobre Job. Pero en medio de todas estas verdades que este hombre tiene que atravesar, en medio de todas las verdades que nosotros podemos descubrir, experimentar en nuestra vida, llegamos al capítulo 14. Y aquí vemos a un particular Job que está teniendo una entrevista con Dios y está analizando algunas cuestiones que hacen de la vida. Y permítame la ocurrencia, no quiero sonar irreverente, pero me lo imagino por un momento a Job sentado en una piedra. Está allí él analizando las cuestiones de la vida, está viendo el tiempo pasar, está tal vez repensando en muchas cosas que él ha tenido que vivir y atravesar. Y dice él en Job, el capítulo 14 y el versículo 1. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Aquí tenemos a un hombre que está analizando o es el fiel reflejo de la realidad del hombre. Aquí está mencionando a toda una humanidad, puesto que todos hemos nacido de la misma manera, pero él está involucrando a todo el hombre, está repensando y está reflexionando sobre la esencia del hombre. Él está diciendo allí el hombre nacido de mujer, es corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Sabe que este primer versículo a modo de introducción puede de alguna manera estar reflejando su situación? Ha reflejado mi situación porque, ¿sabe? En muchas oportunidades de mi vida he sentido que justamente la vida no tiene sentido. Porque algunas veces pensamos y nos replanteamos muchas cosas que atravesan en nuestra vida. Pero ¿sabe? Lo importante y lo necesario es que usted, querido amigo oyente, usted pueda descubrir cuál es la esencia de la vida. Claro, cuando nosotros no tenemos en claro cuál es la esencia de la vida, es que comenzamos a analizar, a replantear, a tratar de desencontrarnos, a tener de alguna manera empezar a conflictuar con nuestro Creador. Allí está Job analizando esto y está involucrando a toda una humanidad con esto de poder pensar y analizar la esencia de la vida. Pero mire, quiero avanzar y quiero llevarle al versículo 4. Dice Job, capítulo 14, versículo 4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Es una gran pregunta que creo que tiene que ser analizada por cada uno de nosotros en este tiempo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Y Job cierra con una respuesta un poco tajante, terminal, y dice, nadie, nadie. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Mire, yo quiero en un primer aspecto compartir este primer punto, pensando en esto de la esencia de la vida. ¿Cuál es realmente la esencia de la vida? Mire, ¿quién hará limpio lo inmundo?, dice el escritor. ¿Sabe que esto me habla a las claras de nuestra incapacidad? Declara la incapacidad del hombre. Dice,
¿quién hará limpio al impío? ¿Qué puede hacer el hombre para mantenerse limpio? Dice el escritor, absolutamente nada. Y esto me habla de la incapacidad de ser limpios, de ser liberados. ¿Sabe de qué? Del pecado. ¿Sabe? El pecado nos hace ver como inmundos delante de Dios. El pecado nos ha llevado lejos de la presencia de Dios. El pecado nos ha hecho llevar vidas distantes, lejanas de la persona de Dios, intentar vivir lejos de Dios. Y esas prácticas que nos gustan realizar, que nos hacen bien, que nos causan satisfacción, son muchas veces contrarias a los principios y a los mandatos de nuestro Señor. ¿Quién hará limpio lo inmundo? El escritor dice, nadie. Ahora, hay una gran incapacidad por el hombre, porque quiero decirle algo, mire, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga por el pecado es muerte. Ahora, es muy interesante pensar acerca de esto que nos dista o que nos, de alguna manera, aleja tanto de la presencia de Dios, de la santidad de Dios que es el pecado. Ahora, nosotros tenemos que llegar al punto de darnos cuenta de que nuestras prácticas pecaminosas, vuelvo a insistir con esto, nos han llevado lejos de los caminos del Señor. Y el escritor en Romanos dice, la paga del pecado es muerte, es decir, la remuneración por nuestras prácticas desobedientes, por no vivir bajo los principios, por no vivir bajo un temor de Dios, por no siquiera considerar a Dios en nuestra vida, la paga del pecado es muerte. Claro, aquí la cuestión es que usted puede pensar y decir, muerte, yo estoy mejor, más vivo que nunca. Puedo tomar mis propias decisiones, puedo manejar mis propias emociones. Muerto de que, claro, aquí el texto habla de una muerte espiritual, es que toda la humanidad, hasta quien le habla en esta noche, ha estado muerto espiritualmente. Efesios capítulo, en uno de sus escritos, Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Esa era mi condición. Y esa es la condición suya, querido oyente, en esta noche. Por eso, cuando analizo el pensamiento de Job, cuando pienso en esta declaración tan tremenda, tan sorprendente y tan ilustrativa de Job capítulo 14, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. ¿Sabe? Esto era una realidad, pero el pecado ha sido quitado y ha sido limpiado por la obra de Jesús. Jesús es quien marca la diferencia en nuestra vida. ¿Sabe? Yo no soy mejor que nadie. Yo no tengo una vida ejemplar, una vida de santidad, sino es que Jesús hace la diferencia en las vidas. Él es el que hace la vida diferente, no lo es la religión, no lo es las filosofías, no lo son los pensamientos, nuestras obras, es Jesús el que hace la diferencia. Por eso, en este momento es importante reflexionar sobre la esencia de la vida. Mire, la esencia de la vida está en reconocer que es una incapacidad por mí, de alguna manera, de limpiar el pecado. ¿Quién lo hará limpio? No hay nada. No hay religiones, no hay productos, no hay tratamientos que puedan solucionar el problema espiritual del pecado. La paga del pecado es muerte. Pero sigo pensando en algunos versículos más de Job capítulo 14. Y, ¿sabe? El versículo 5 también declara una gran verdad. Ciertamente, sigue hablando del hombre, ¿no? Mira al hombre, mira su imagen, mira su andar, mira su necesidad. Y el versículo 5, Job dice, ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Esto me habla de la grandiosidad de Dios, de que aun que nosotros no sabemos cuándo de alguna manera nuestros días terminarán, hay un límite establecido por Dios. Nadie podrá ir más allá, ni nadie podrá quedarse antes del límite que Dios ha establecido en nuestra. Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Mire, días en la vida que son determinados. Ejemplo de todo esto nosotros podemos ver en el Salmo 90:10, que habla a las claras de este Dios
soberano, de este Dios portentoso que conoce aún nuestros determinados días de vida. Mire, en segundo aspecto para pensar en esta reflexión, no solo es pensar en nuestra incapacidad, sino también pensar en nuestra insuficiencia delante de la gracia de Dios, delante del poder de Dios, delante de la misericordia de Dios. ¿Sabe? La grandiosidad de Dios es algo que impacta. Y me impacta a alguien tan sencillo como yo, tan limitado en tantas cosas, y también impacta la vida de tantas personas como científicos, gente profesional, gente que se vincula en muchos ambientes y que es influyente en la sociedad. Impacta la presencia de alguien superior en todas las cosas. Podemos verlos en las cuestiones que hacen a la creación, a la naturaleza, la grandiosidad de Dios. Hay un ser superior que está sobre nosotros, y eso me hace pensar, no solo en el primer aspecto, sino de mi incapacidad de ser limpio del pecado, sino de mi insuficiencia. ¿Qué soy yo delante de Dios? ¿Qué es esta humanidad delante de Dios? Que a pesar de los errores, que a pesar de los avatares, pretende levantar el puño y arremeter delante de la presencia de Dios, y llenos de orgullo, de vanagloria y de decisiones propias, deciden vivir lejos de Dios. ¿Sabe? Delante de la grandiosidad de Dios, delante de este pasaje bíblico, la insuficiencia en nuestra vida. Somos insuficientes frente a un Dios creador, frente a un Dios que nos ha dado la vida y que ha determinado nuestra vida, de los cuales ha establecido límites de los cuales nosotros no vamos a poder atravesar. Pero mire, avanzo. Este capítulo 14 de Job no solo me hace pensar en mi incapacidad, no solo me hace pensar en mi insuficiencia delante de la grandiosidad de Dios, sino que mire lo que dice el versículo 12 del capítulo 14 de Job. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán. ¿Sabe que esto me hace pensar en una expresión muy fuerte, ¿no? El hombre yace. Y esto habla de una gran realidad que nosotros forma parte de nuestra vida, que es la esencia o a lo que todos estamos destinados a atravesar la muerte. En un corto, en mediano o a largo plazo vamos a atravesar la muerte. El escritor hace mención a esta expresión cuando dice yace, termina, muere. ¿Sabe que toda nuestra sociedad y toda la humanidad está condenada a la muerte? Nuestros días, en alguna oportunidad, van a terminar. Ahora, el hombre morirá. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido. ¿Sabe por quién? Por Dios. Está establecido que los hombres mueran, y luego de esto, el juicio. Así está establecido por Dios. Está determinado por Dios. Todos, a un corto, a un mediano o a largo plazo, vamos a atravesar por la muerte. Pero ¿sabe? Para quienes confiamos en Dios, para quienes nos hemos arrepentido de nuestros pecados, para quienes hemos decidido entregar nuestra voluntad, decisión y vida a Cristo, la muerte no es un problema. La muerte no es un problema una cuestión para angustiarse. La muerte no nos desvela, la muerte no nos preocupa, pues tenemos al Dios de la vida en nuestra alma, en nuestro corazón. Por eso es importante que en este tiempo de reflexionar usted piense en la verdadera esencia de la vida. ¿Es que acaso la esencia de la vida es tener la mayor cantidad de bienes? ¿Es que acaso la esencia de la vida es poder acumular grandiosidad de títulos que generen o que me lleven a generar influencia en una sociedad? ¿Es que acaso la esencia de la vida es llevar adelante vidas correctas, moralmente correctas, que puedan llegar a impactar a otras personas? ¿Esa es la esencia de la vida? Quiero decirle que la esencia de la vida tampoco es vivir o dejar o ser llevados por la religiosidad. La esencia de la vida es Jesús. Cuando yo tengo ese encuentro con Jesús, cuando yo experimento la presencia de Jesús en mi vida, le digo más, cuando usted experimente el perdón de Jesús, es que ha encontrado la esencia de la vida. La esencia de la vida es poder estar cerca de Jesús. Si tengo a Jesús, lo tengo todo.
Si tengo la ausencia de Jesús es que me falta, el que me falta todo. Por eso la esencia de la vida es esta. No en las cosas que pueda lograr, alcanzar, no en la influencia que pueda generar, sino es Cristo actuando, obrando en mi vida. Mire, este texto me habla de mi incapacidad, me habla de mi insuficiencia, pero pensado en esta cuestión de que el hombre va a morir, vaya a ser, va a terminar, nuestra vida va a terminar, me hace pensar en este término, la irrevocabilidad, algo que no puede ser cambiado. La muerte es algo que no lo podemos negociar. Nadie puede prolongar más tiempo, nadie puede anticiparse, es algo irrevocable. Todos vamos a morir. ¿Sabe? Es algo que no se puede cambiar ni negociar. No podemos arreglarlo a corto, a mediano plazo. Es algo irrevocable. Pero voy avanzando para finalizar. Este capítulo 14 de Job, a mí y a usted nos invita a pensar en nuestra incapacidad de ser limpios del pecado, en nuestra insuficiencia delante de la grandiosidad de Dios, en la irrevocabilidad de la muerte. Pero mire, termino con esto. Dice el versículo 14, es sorprendente, dice, si el hombre muriere, que es una realidad, ¿volverá a vivir? ¿Qué pregunta? ¿Sabe que esto es algo que desvela a muchísimas personas? ¿Qué después de la muerte? Sea una vida correcta, o sea una vida de sufrimiento, sea una vida de feliz que hayamos podido llevar, ¿qué es después de la muerte? Esto es algo que desvela a muchísima gente, a profesionales, a estudiosos, a jóvenes, a niños, a personas mayores, a religiosos. ¿Qué es después de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Es que acaba todo ahí? ¿Es que todo termina con la muerte? Mire, para quienes hemos confiado en Jesús, sabemos que la muerte, como lo he dicho hace instantes, es un umbral que se cruza para algo más grandioso. ¿Sabe que para los que confiamos en Jesús, para los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados e hemos invocado a Jesús como el Salvador de nuestra vida, la muerte es algo mejor porque nos esperan cosas mejores? Una de las más importantes es poder estar cara a cara delante de la presencia de aquel que nos amó, que nos buscó y que dio su vida por cada uno de nosotros. Miren, dice el texto, el versículo 14, si el hombre muriere, volverá a vivir. ¿Qué del hombre frente a la eternidad? ¿Qué del hombre frente a la eternidad? Jesús fue terminante con esta expresión en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y crea en mí, vivirá. Y Jesús terminó esa expresión. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ahora yo quiero invitarle a usted que usted pueda analizar en estas palabras de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nos dan esperanzas, porque nos da convicción, porque nos invita a confiar en un Jesús que murió, que sufrió, que fue entregado, pero que también resucitó, y que como resucitó tiene el poder para otorgarnos vida eterna, esto es, vida de Dios derramada en nosotros. ¿Qué si el hombre muriere? ¿Volverá a vivir? Y la respuesta de Jesús es un rotundo sí. Él es la resurrección y la vida. ¿Quieres venir a Jesús? Mire, los brazos de Jesús siguen aún extendidos, brindando amor, gracia y perdón. Y durante años ha sido mi experiencia de vida haber rendido mi voluntad a Cristo y a la de muchos otros hermanos. Y tal vez sea el tiempo en el que usted, pensando, tratando de encontrar qué es la esencia de la vida, usted frente a esta declaración bíblica y frente a la obra de Jesús en la cruz del Calvario, puede ser un tiempo en el que se dé cuenta de su incapacidad, que se dé cuenta de su insuficiencia, que se dé cuenta de la irrevocabilidad de la muerte, pero por último, que se dé cuenta de la incertidumbre de la muerte, que frente a la incertidumbre nosotros tenemos confianza en Jesús. ¿Sabe? Hay algo glorioso que nos espera, y esto es lo que a mí me preocupa que usted pueda entender. Cuánto desea mi corazón que usted pueda invitar a vivir a Jesús en su vida. ¿Sabe? Solo es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, darnos cuenta
que no podemos, que somos incapaces de limpiar una vida de pecado. Solo la preciosa sangre de Jesús derramada en el monte Calvario puede limpiar, puede quitar, puede borrar de una vez y para siempre nuestros pecados. Qué buen momento para que usted pueda pensar en esta verdad. La esencia de la vida es tener a Jesús en cada uno de nosotros. La esencia de la vida es tener el perdón de Jesús. La esencia de la vida es tener su persona viviendo en nosotros, compartiendo con nosotros. Un Jesús próximo, un Jesús compañero, un Jesús que pueda estar al lado de todas las situaciones de mi vida. ¿Qué es la esencia de la vida? Tener certidumbre frente a nuestra eternidad. En la oración más ferviente de mi corazón en este tiempo es que usted pueda entender esta verdad y que tal vez a pesar de las torpezas de mis palabras y de mi expresión, Dios haga su obra a través de su palabra y usted pueda darse cuenta de cuál es realmente la esencia de la vida. Que Dios le bendiga. Este programa fue una presentación de Iglesia Evangélica Cristo Salva, en la calle Salta 433, capital de Santiago del Estero. Tú eres mi canción, tú escuchas mi clamor, y si tinieblas hay, tu resplandor.